para la integración. El mismo abordará la naturaleza de la integración en una región que comprende realidades económicas, sociales y políticas diversas. Este panel está integrado por el señor expresidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica. El señor expresidente de Colombia, Ernesto Samper. En forma virtual, el señor exministro de Relaciones Exteriores y de Defensa del Brasil, Celso Amorim. La señora senadora nacional de los Estados Unidos mexicanos, Beatriz Paredes. Y el señor director de la Organización de Estados del Caribe Oriental, Didacus Schulz. Este panel será moderado por el señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, licenciado Santiago Cafiero. Señor canciller, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias nuevamente. La intención de este primer panel es tener una mirada general sobre diferentes perspectivas en cuanto a la integración latinoamericana y caribeña, desde una óptica desde el Caribe. Por eso celebro que nos estén acompañando, que esté acompañando Didacus Schulz con nosotros. Una mirada también del centroamericana, con la presencia de la senadora Paredes, y la mirada también de dos expresidentes con una gran trayectoria con respecto a impulsar procesos de integración latinoamericana y caribeña. Sin embargo, a pesar de haber presentado ellos cuatro, voy a arrancar por mi amigo Celso Amorim, que está allí, en Brasil, y nos va a dar su perspectiva. Celso, no sé si nos escuchás. Sí, escucho. Ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y felicitaciones, mi amigo el canciller Cafiero, amigo Santi. Me da un poco de... El audio. Doble vergüenza no estar ahí, por una parte, porque también me daría gran placer, y también de hablar antes de los presidentes, que son mis amigos y maestros. ¿Se escucha normalmente? ¿Me escuchan? Ahora sí, gracias. Hay un gran eco cuando respondo, pero de todas maneras, me da gran gusto estar ahí para hablar, aunque sea a la distancia. Como saben, estamos en el medio, casi es el medio, pero ya muy cerca del final de una campaña electoral muy importante en Brasil, creo, sin ninguna exageración, de la más grande cooperación que Brasil sí puede dar a la integración latinoamericana y caribeña, que Lula gane la elección. Y en eso estamos empeñados, y por esa razón no pude desplazarme a Argentina como sería mi gusto. Pero quiero, obviamente, decir de mi gran satisfacción de estar presente aquí, aunque virtualmente, con todas estas importantes personalidades latinoamericanas y caribeñas. Voy a intentar ser lo más breve posible, y solamente quería decir una cosa histórica que creo que no es desimportante. Es que es verdad que la CELAC empezó en 2011, porque ahí se tomó la decisión final, pero la idea ya estaba en una reunión que se realizó en México en 2010, estaba ahí planteada, para la idea incluso de una fusión de lo que se llamaba hasta entonces la CAL, con el Grupo de Río, y de ahí resultó finalmente la CELAC. Y puedo decir con un cierto orgullo que Brasil tuvo un rol de alguna importancia, porque fue la primera invitación en diciembre de 2008 para que todos los países, los jefes de gobierno
de todos los países de América Latina y Caribe estuvieran presentes sin ningún tipo de tutela exterior. Eso pasó en Brasil en diciembre, pocos meses después de la creación de UNASUR. Había la comprensión que UNASUR era importante para América del Sur, pero también teníamos que tener un foro para toda América Latina y Caribe. Bueno, quería decir dos otras cosas del mundo actual. Me gustó mucho escuchar el director de la CAF también por las disposiciones que tiene. La CAF siempre tuvo un rol muy importante en la realización práctica de los proyectos de integración y nos da mucho gusto que esté en ese ánimo de hacerla realmente universal dentro del contexto latinoamericano y caribeño. Pero quería decir dos o tres cosas. La primera es que vamos a encontrar un mundo hoy mucho más complejo que el mundo que más o menos se dibujaba, más complejo y más peligroso que el mundo que se dibujaba en la primera década, en el primer decenio de los años 2000. En primer término, porque las amenazas del cambio climático, la amenaza de las pandemias, la amenaza de la desigualdad se han profundizado de manera muy grande. La más obvia son hoy la pandemia, pero el cambio climático también es algo de una gran urgencia que tiene que ver con toda la humanidad. Bueno, todo eso ya representa muchos retos para nuestra acción. No podemos pensar solamente egoísticamente en una integración que resulte en beneficio para nosotros, pero también una integración que resulte favorable a la sobrevivencia de la humanidad. Y quería hacer un hincapié en ese punto que puede parecer una exageración, pero creo que estamos en un momento que por lo menos en mi vida nunca había estado claro que es una amenaza real a la sobrevivencia humana, no solamente por el clima y por las pandemias y por todo lo que existe asociado a la desigualdad, pero también por la guerra. Es la primera vez desde 45 que la guerra sale que ya hubo muchas incluso en desrespeto a las Naciones Unidas, con la utilización de la fuerza en Irak, en Libia, antes en Vietnam, qué sé yo, pero por la primera vez la guerra sale, digamos, de la periferia del sistema y pasa al centro del sistema. Y eso es una amenaza real. Todas las semanas, no diría todos los días, leo algún artículo, algún análisis sobre la amenaza de la utilización de armas nucleares. Hoy, inclusive, hay un pensador vi hoy, no lo he leído, un pensador realista, diría conservador norteamericano, Mersheimer, que habla del riesgo real de lo que llamaban antes, en los años 60, Herman Kahn llama de escalation. Escribió una cosa que ustedes personas conocen, personas de mi edad, que son pocas, digamos, que se llamaba on escalation y era thinking on the unthinkable. Eso es una amenaza real. Ya se habla casi como una normalización la posibilidad de utilización de armas nucleares. Claro que se imputa la responsabilidad siempre a los rusos, pero poco importa. Si venga de donde venga, eso representa un gran peligro. Digo eso porque vamos a vivir un mundo de grande dificultad. Espero que podamos pasar por eso, que Latinoamérica y Caribe, como se ha dicho aquí, con su vocación de paz, pueda contribuir incluso para que el mundo encuentre una ruta de paz y cooperación y no una ruta de conflicto y de amenaza. Eso es fundamental. Pero suponiendo que consigamos evitar eso, que no estoy seguro hoy si vamos a conseguir o no, claro que no es una cosa probable, pero es posible y es discutida todos los días con amenazas más o menos obvias a ese respecto. Lo que siento de la parte incluso de nuestros amigos europeos, con los cuales la asociación es fundamental para un mundo multipolar, es fundamental, quiero repetir eso, pero siento hoy, digamos así, una falta de urgencia en relación a la paz. Y creo que el gran problema hoy, ¿no? Claro que nosotros somos muy críticos de la acción rusa de invasión, que es contra el derecho internacional, contra los preceptos de Naciones Unidas, etc. Y la integridad territorial de los estados. Pero no creo que sea útil estar siempre buscando quién fue el responsable inicial. Tenemos que encontrar una solución. Yo siento una falta de urgencia en la búsqueda de la paz.
Yo no sé cómo, pero creo que América Latina y Caribe, con su tradición de paz, debe ayudar en eso. Eso me quería decir, pero creo que superaremos. Pero una vez superada, tenemos los otros desafíos. Tenemos esos desafíos que van a exigir mucho más que una reformulación de un órgano o de otro, o del fortalecimiento de un foro como el G20 o algo así. Tendremos necesidad de una nueva gobernanza global. Y creo que para que la voz de América Latina y Caribe sea escuchada, es necesario que estemos juntos. Entonces, quiero decir, con toda la sensación de una persona que ya vivió mucho en ese campo, que tenemos que trabajar por esa integración, porque eso es en nuestro beneficio, pero es importante también para que nuestra voz sea escuchada en el plan global. Eso es muy importante. Quiero decir una cosa, porque tengo que ser sincero en todo, y creo que la sinceridad... Yo acabo de escribir un libro que se llama Lazos de Confianza, que es de la relación de Brasil con los varios países de América Latina y América del Sur. El segundo volumen será sobre la América del Norte y Central. Pero, lazos de confianza son entre nuestros países. Hay que haber sinceridad. Pese a diferencias, pese a diversidad, hay que haber sinceridad. Y creo que tenemos que, para que si queremos realmente tener una integración válida, importante, plural, respetuosa de las soberanías nacionales, pero que también pueda actuar internacionalmente, tenemos que comprender que la integración tiene que ser en más de una velocidad. Hay cosas que se puede hacer en Mercosur o en otras agrupaciones, hay cosas que se puede hacer en lo que era y que espero vuelva a ser UNASUR, y hay cosas que se puede hacer en CELAC. No estoy ahora no me cabe entrar ahí en detalles de lo que es así. Pero si no comprendemos que es una integración en más de una velocidad, corríamos el riesgo de estarmos, no llegarmos muy lejos. Pero quería decir, más una vez, para terminar aquí, porque no me cabe hablar tanto, con tanta gente importante ahí, para que va a hablar aún, pedir disculpas por no estar personalmente, pedir disculpas por ser el primero a hablar, porque estoy aquí involucrado también en los temas de la elección, de la campaña electoral del presidente Lula, y creo que eso es absolutamente fundamental para la región. Brasil tiene fronteras con 10 países. Bueno, no es necesario decirlo todo, pero es absolutamente fundamental. Y creo que estamos trabajando, no es solamente una cuestión de derecha y izquierda, como puede pasar en muchos países. Es una cuestión entre una visión racional, una visión democrática y una visión plural del mundo, y una visión que, bueno, no voy a definir en detalle, pero es una visión que tiene poco que ver con los grandes valores civilizatorios, entre los cuales la integración. Muchas veces se ha dicho, bueno, Bolsonaro y Alberto no se hablan. No es Bolsonaro y Alberto. Bolsonaro no habla con nadie. No habla con nadie. Muy pocas personas tienen ese tipo. Bueno, entonces, por eso creo que para señalar la importancia de nuestras elecciones, con todo mi respeto a todos los amigos que están ahí, pero hablando especialmente al presidente Samper y al presidente Mujica, que son amigos de maestros, quiero decir que quedo muy contento porque estuve muy involucrado en los primeros pasos de esta integración, trabajando con el presidente Lula en la primera reunión de la primera cumbre de América Latina y Caribe que se realizó, vuelvo a decir, en Salvador, Bahía, y la segunda que se realizó en México. Y hoy tenemos en México también un gran líder que afirma, como tenemos en Argentina. Quiero felicitar a Argentina también por la iniciativa, mi amigo Santiero, por medio de él, mi gran amigo y gran maestro Alberto Fernández. Pero no quiero pasar mucho tiempo aquí hablando de todos. Si me permiten solamente una última referencia, porque también hay en eso un poco de equilibrio de género, el reconocimiento también de lo que se hizo, además de Beatriz Paredes, pero quiero dar un saludo muy especial a Alicia Bárcena, una gran promotora de nuestra integración, de la igualdad de género, de la igualdad racial y de todo lo que es virtuoso que hicimos en nuestra región. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Celso. Well, Didacus, thank you very much for being
here. The floor is yours. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Le damos la palabra. Hello? Yes, I was thanking the moderator. Quería agradecer al moderador y voy a decirlo en una oración. Yo me identifico completamente con los sentimientos expresados por nuestro colega de Brasil. Lo más importante de la CELAC y la mayor contribución de CELAC es no solo para nuestra región, sino para el mundo. La integración por la paz. La humanidad a lo largo de los años ha enfrentado episodios de catástrofes que parecieron en ese momento generacional una señal como el final del mundo. Pero la vida de alguna manera continúa. La diferencia entre estos últimos episodios, los anteriores y hoy, es que hemos llegado a un punto crucial del que no podemos regresar en nuestra insensibilidad al equilibrio muy delicado de la naturaleza. El cambio climático, la crisis de cambio climático es real y ha llegado a una intensidad de proporciones internacionales. Ningún continente está fuera de esto ni aislado en este sentido. La civilización humana ha evolucionado durante 300 millones de años y vuelve a recurrir a la fuerza de los imperios. Pero parecería que no aprendemos la lección. Nuestras mejores civilizaciones han sido aquellas en las cuales los valores de tolerancia, equidad, diversidad han enriquecido el genoma humano y nos han guiado como principios madre. Dicho de otro modo, son las civilizaciones en las que se ha podido compartir esta visión, en la que el mantenimiento de la paz nos lleva a la prosperidad y en las cuales la calidad de vida ha mejorado de manera progresiva para todos. Por otra parte, cada civilización que ha predicado su existencia principalmente en la conquista y explotación de la vida y pretende la destrucción de la naturaleza, ha a largo plazo reducido nuestras posibilidades. Y este es el contexto en el que me gustaría situar a la CELAC. En cada región de nuestro planeta hay lo que el primer ministro de San Vicente dijo y ha descrito como una geometría desigual de la integración. Esta configuración existe porque hay una búsqueda fluida de una arquitectura ideal y un gran esfuerzo para construir una casa de unidad, descritos en las escrituras cristianas como la mansión de distintas habitaciones, en las que todos podemos encontrar un lugar de calma. En nuestro hemisferio hay construcciones multilaterales y regionales diversas. La CELAC, la Alianza Pacífico, UNASO, SICA, OEAS, ESEA, ALBA, CARICOM, OCAS, que verdaderamente nos dan una buena geometría de la integración y representan una tensión dinámica entre el regionalismo y el multilateralismo. En cada una de las instancias hay una intención de distinguir las características de cada una, pero una diferenciación muchas veces se ve borrosa.
Sería ideal, o en un mundo de idealismo, creer que hay un tipo de construcción que funcione para todas las regiones. Pero es nuestra responsabilidad criticar constructivamente los resultados de estas configuraciones para que podamos ubicarlas en un contexto de propósitos claramente definidos. Nuestro hemisferio ha sido históricamente un lugar de contestación, en la cual los más poderosos parecen dictar las agendas y prescriben las aspiraciones de la unidad continental. Sin embargo, y a pesar de las contradicciones de la actualidad geopolítica, existen ideas arraigadas de soberanía y de determinación que nos han mantenido unidos. La noción de la región como una zona de paz, particularmente en el mar del Caribe, ha sido una inspiración para otras regiones que buscan establecer y mantener la neutralidad de los corredores geográficos a través de los cuales el movimiento de personas y bienes contribuye a la prosperidad de todos en la región. Nos encontramos entonces en este punto de inflexión hoy, en el medio de la globalización, con la regionalización aumentando en una convergencia de intereses comunes y contestación o contraposición para buscar ventajas competitivas. Viendo la crisis multilateral de este momento, es urgente que nosotros, comprometidos a la CELAC, revisemos y podamos agudizar nuestro sentido de propósito. Nuestra manera debe justificar el esfuerzo y enfocarse en una agenda clara. El proceso de determinar un propósito más incisivo, más claro, más determinado para la CELAC debe estar basado e informado en una comprensión de nuestra historia, la ideología, la geopolítica y los impulsos dominantes que crean y dan forma a la construcción de integración. Debe definir el contorno de la integración, de nuestra ambición de integración que nos conduce y las expresiones prácticas de esta ambición que va a afectar la trayectoria del bien común para todos los participantes de la sociedad. Nosotros estamos aquí en la OECO y presentamos la siguiente recomendación: darle un músculo político más fuerte a la CELAC. Cada movimiento de integración es tan fuerte y resolutivo como la voluntad política que lo conduce. Si verdaderamente reconocemos la diversidad política, social y económica de Latinoamérica, el respeto para con esa diversidad nos puede dar un formato de consenso duradero, porque está construido en un imperativo crítico que nos confronta a todos, en lugar de las diferencias que nos dividen. Se han tomado pasos importantes para fortalecer a la CELAC con el liderazgo de Argentina y la participación de países del Caribe como San Vicente y las Granadinas, con un reconocimiento mayor del sector caribeño en este hemisferio. Esto tiene que progresar
a través del fortalecimiento de la estructura institucional de la CELAC. Y al tomar este fortalecimiento institucional, debemos prestar atención para evitar formatos institucionales burocráticos y costosos. Y debemos enfocarnos en utilizar estructuras existentes que desplegan la agilidad y la capacidad de avanzar y mover hacia adelante la agenda de la CELAC. En cada uno de los dominios de las crisis, el cambio climático, desastres, la disrupción de la cadena de suministros, crímenes nacionales e internacionales, la pandemia y los efectos como la catástrofe generacional en la educación, hay soluciones prácticas a implementar a través de la unión de recursos y capacidades para poder mejorar las vidas de las personas y sus comunidades. En resumen, queridos colegas, debemos hacer que la CELAC sea una expresión aún más fuerte de la voluntad política más consensuada, más fuerte de sus Estados miembros, a través de la concentración de nuestra voluntad, de los principios básicos de la soberanía de nuestras naciones. El imperativo funcional correspondiente es aquel que diseña mejores capacidades institucionales a través de mecanismos simples que utilizan instituciones regionales y nacionales ya existentes que sirven como redes de apoyo y entrega y cumplimiento de metas regionales clave. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención. Bueno, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Beatriz. ¿Sí? Hola, hola. Listo. Estimado ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, señor presidente de CAF, amigos embajadores, embajadoras, embajadora de México, Lili Rubas, estimados responsables del desarrollo de las actividades de la CELAC en sus entidades, en sus países. Saludo a Efraín Guadarrama de México y a todos los colegas y amigos que están participando en este espléndido seminario internacional, CELAC, CAF, América Latina y el Caribe, el futuro de la integración. Pues para mí es un honor estar aquí con personalidades históricas como Pepe Mújica y Ernesto Samper, saludar al representante de la OECO y ratificar mi aprecio por nuestro canciller argentino. Saludar desde luego al gobierno de la República de Argentina a través de él. Cuando está uno ante un auditorio tan extenso y sin duda diverso, en donde hay personas que se han dedicado a la actividad internacional durante muchos años de su vida para empujar la integración de América Latina y el Caribe, y que han enfrentado diversos problemas y saben de la complejidad que es abordar este tema. Si quiere uno hablar sinceramente, cómo nos desplazamos de los intereses reales globales que han subordinado a la región secularmente desde hace muchos siglos, y cómo reconocemos el momento histórico, el siglo XXI, que nos sorprende
con la revolución tecnológica y sus resultados, con el cambio generacional un poco incomprendido, con el hecho de que añejísimos problemas siguen vigentes, como el de la pobreza extrema, como nuevos problemas irrumpen, como el de las migraciones regionales, como el del peso de la delincuencia organizada. Es muy difícil, sin caer en lugares comunes o en buenos propósitos, tener una exposición que sea útil. Solo a eso aspiro, a tener una exposición que sea útil, que aporte un granito de arena, porque aquí hay gente que ha dado su vida y grandes batallas para lograr la integración. ¿Cuáles son los problemas concretos? ¿Por qué no hemos logrado la integración? Quizá empezar al revés nos serviría. ¿Qué nos ha faltado para lograr la integración? ¿Cuántas de las decisiones estratégicas de nuestros países se toman dentro de nuestros países? ¿Cuántas y cuáles? ¿Cuáles se toman fuera de nuestros países? A partir de que hemos tenido una larga etapa de economías subordinadas a otros intereses. Entonces, tal vez el camino de la integración verdadera en América Latina y el Caribe no sea de lo general a lo particular. Tal vez el camino sea de lo particular a lo general. ¿Cómo logramos la gran carretera que atraviese todo Brasil, de la zona atlántica a la zona pacífica? ¿Y eso qué va a significar en el comercio de Brasil, de Bolivia y de otras áreas? ¿Cómo logramos simplificar los mecanismos migratorios entre los países de América Latina y del Caribe? Tenemos que tener visas y exigencias terribles en todos los países para que ingresen los connacionales de la región latinoamericana. Tal vez si más que grandes conceptos que desde luego yo avalo, comparto y admiro, vemos cuáles son las pequeñas cosas en las que podemos avanzar hasta llegar a las grandes cosas, como planteó Lula, del tema monetario y del tema financiero. Yo no puedo olvidar que cuando se habló de la posibilidad de tener un fondo financiero de América Latina que pudiera ser el soporte ante devaluaciones, se movió el mundo completamente y pasaron cosas no muy agradables en Brasil. Entonces, creo que podemos poner el acento en algunas cuestiones aparentemente sencillas y extraordinariamente complejas, porque todas enfrentan intereses concretos. Intereses que durante el curso de 500 años no han tenido dentro de la órbita del horizonte universal el que nuestra región funcione integralmente, funcione integrada. La integración de las cadenas productivas. ¿Cuál es el problema para que América del Sur, particularmente Argentina y Brasil, vendan en la región latinoamericana de América del Norte? Pues que hay otros que venden. Y hay otros que venden, imagínense ustedes de qué país. Bueno, qué bárbaros, qué suspicaces. Entonces hay un tema de confrontación de intereses. Pero creo que si nos ponemos como meta integración de cadenas productivas agroalimentarias y vemos cuáles son las fases del proceso que no están cubiertas y ahí entra el financiamiento, empezamos a hablar en serio. Integración farmacéutica de medicamentos y de vacunas. Nada más pongo dos. En el tema de infraestructura, ¿cuáles son los grandes desafíos? En la infraestructura carretera, en el tema naviero.
Ustedes no tienen la menor idea de cómo una embarcación de una bandera no puede entrar a las 200 millas de otra bandera. Son cosas que parecen simples, pero que afectan intereses. Yo creo que esa es una primera conclusión. La integración regional afecta intereses. Si no están dispuestos los países que tienen que jugarse un rol en lograr la integración regional, independientemente de los intereses que afecten, vamos a seguir hablando del tema. Y tomemos aquellos ejemplos concretos que tienen contexto internacional favorable. Después de la pandemia, la integración en vacunas y la integración en medicamentos tiene un contexto internacional favorable porque tenemos la razón ética y moral para lograrla. Tenemos que enfrentar también los conflictos comunes en la región, no cerrar los ojos a los conflictos. Quizá el más severo es la delincuencia organizada y el papel del crimen organizado en nuestras naciones. Pero en el caso del Caribe, además de ello, está el tema de los desastres climáticos en el Caribe y en América Central. Es muy importante por eso que la actual CELAC, bajo el influjo de México y con el liderazgo de Argentina, consolide la posibilidad de un fondo regional de apoyo a los desastres climáticos. Es una gran conquista concreta de la CELAC de nuestra época. Pero en tema climático, que bien tocó el representante de la OECO, se están dando fenómenos muy complejos que están azotando al Caribe, como el tema del sargazo. En el tema del sargazo necesitamos hacer un esfuerzo de cooperación continental, porque es un tema que para las naciones del Caribe puede significar el que su actividad pesquera y su actividad turística tenga un tropiezo muy severo, afectando la viabilidad nacional. Y tenemos una responsabilidad regional con Haití. El tema de Haití es una marca en la conciencia de América Latina y del Caribe. Yo pienso que la CELAC, además de abordar temas concretos y específicos que tengan viabilidad, convocando a ministros de las áreas que corresponden a esos temas concretos, por ejemplo, una reunión regional de ministros de obras públicas, etcétera, y de empresas ligadas a las obras públicas para ver cuál es la infraestructura, cómo vamos a avanzar en conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque de repente hablamos de los caminos cuando las nuevas generaciones y la educación ya camina por las carreteras tecnológicas y del espacio. Pienso que también puede ser la gran sombrilla de la multiplicidad de órganos multilaterales que hay en la región. La gran sombrilla que convoque a articular programas y proyectos con metas comunes, la gran sombrilla que convoque a nuestros países. Creo que los países de la región que son miembros del G20 tendrían que celebrar reuniones previas para llegar con posiciones comunes al G20. Creo que cuando se traten temas de seguridad, los países que son miembros del Consejo de Seguridad deberían reunirse para articular posiciones previas. Y esto lo digo para ejemplificar. Me parece que sería muy interesante que la CAF convocara a la Banca Internacional de Desarrollo de nuestros países para ver los vacíos que estamos enfrentando. En México, lamentablemente, hay una etapa de receso, no de recesión, sino de receso del financiamiento para el sector agropecuario, que afecta demasiado a los pequeños productores. No quiero tocar el tema de fondo de la migración, pero es evidente que amerita una discusión muy trascendental entre nosotros. Finalmente, yo aprendí a amar a América Latina en la universidad. Tuve el privilegio de estudiar con varios exilados latinoamericanos,
Aprendí del esfuerzo de los países de América del Sur por conquistar su libertad y superar la durísima era de las dictaduras militares. Aprendí a admirarlos y a quererlos. Creo que sería muy importante tener un fondo de becas de posgrado que nos permitiera que nuestras universidades que tienen carreras de excelencia convocaran a otros jóvenes que quieren estudiar y armar un intercambio. Finalmente, la Unión Europea se ha vuelto una realidad gracias al programa Erasmus, en buena medida. Creo que entre Argentina, entre México, entre Brasil, entre Colombia, podemos armar una gran estrategia de becarios de posgrado que nos vaya acercando y que nos vaya haciéndonos reconocer como latinoamericanos. Aquí, desde Argentina, tierra de enormes literatos y de grandes compositores, quisiera decir que yo no estoy con Discépolo, que pensaba que el mundo era una porquería. No, yo estoy con Leonardo Gieco y le pido solo a Dios que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola, sin haber hecho lo suficiente. Muchas gracias, Beatriz. ¿Querés este? Gracias, Beatriz. Muchísimas gracias. Tan inspiradora como siempre. Ahora sí le damos la palabra, ahí lo están terminando de conectar. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, señor canciller. Un saludo a mis compañeros de panel, especialmente al presidente Mujica. América Latina tiene dos papas, un papa de centro que es Francisco y un papa de izquierda que es Mujica. Él es un guía espiritual y moral para este tipo de temas como el que hoy nos reúnen. Muchas gracias al señor canciller, a la CAF por esta oportunidad. Si Kafka resucitara hoy y viera lo que está pasando en el mundo, se convertiría en un escritor costumbrista. Si viera cómo entre Ucrania y Rusia y con las provocaciones en Taiwán estamos de alguna manera reproduciendo el escenario de la Guerra Fría que creíamos superado hace medio siglo. Si viera cómo por cuenta del COVID-19 regiones como América Latina, a pesar de representar el 8% de la población, tienen el 32% de los fallecimientos. Si viera cómo se anticipó el tema del cambio climático, como se está sintiendo hoy día en el Caribe, con la reproducción de los huracanes y de las tormentas en un doble de la cantidad de la que existían hace 20 años. También le preocuparía, como nos preocupa a todos, que hoy día el tema alimentario, que había dejado de ser una prioridad, ha vuelto a ocupar el primer renglón dentro de las amenazas que tiene la humanidad. Y todo esto sucede ante la incapacidad de los organismos multilaterales de parar las amenazas. Y creo que esta es una primera reflexión que debemos tener en cuenta en este ejercicio que queremos hacer sobre el futuro de la integración latinoamericana. Y es que hay que cambiar el sistema multilateral. Y el sistema multilateral del futuro no va a ser como el esquema actual de una junta directiva, un consejo de seguridad, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y una asamblea de personas que dicen mucho sin que se les hagan caso, sino tendrá que ser un sistema mucho más dinámico, conformado por bloques. Vamos a ir hacia un sistema multilateral por bloques. Estará el bloque europeo, estará el bloque asiático, estará el bloque africano, pero hoy día no podría estar el bloque latinoamericano,
porque no estamos unificados como bloque, porque no nos estamos comportando como bloque. Nunca había sido tan importante la integración como en este momento en la región y nunca habíamos estado tan desintegrados como nos encontramos en este momento. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿qué hay que hacer para relanzar la integración, que no es nueva en la región, que ya existió, que ya funcionó? Nosotros, un grupo de amigos del presidente Fernández como presidente de la CELAC y con el apoyo de la Cancillería, hemos trabajado 3 documentos que serán de alguna manera presentados en este foro. El primer documento o la primera coincidencia que tenemos y queremos compartir con ustedes es que tenemos que centrarnos en el fortalecimiento de la CELAC, que es el único organismo de integración en el cual hoy día lamentablemente estamos participando los 34 países de la región. La CELAC ha cumplido en el inmediato pasado un papel importante como canciller de América Latina y debería seguirlo cumpliendo de una manera mucho más sistemática y estratégica. Hemos hecho cumbres con la Unión Europea, algunos foros con la China, pero se trataría de darle en primer lugar un empoderamiento a la CELAC para que pueda seguir representándonos como bloque en el relacionamiento internacional, ya que en este momento estamos coincidiendo todos los países en este organismo sombrilla, si se quiere emplear la palabra. Para eso necesitamos una CELAC más empoderada, una CELAC que tenga un apoyo técnico, que tenga una financiación propia, que tenga un secretario general que la represente, en fin, un organismo que tenga músculo para asumir las responsabilidades que tendría que asumir. Sobre algo de eso hablará Alicia Bárcenas, que ha estado preparando y trabajando y levantando inquietudes sobre el tema. Pero, ¿cómo llegamos a la CELAC, a esa CELAC empoderada? Hay 2 caminos, que los 2 llevan al mismo objetivo, que es terminar en un organismo cúpula. El primero es el camino de la convergencia, que ya lo planteaba el compañero del Caribe. En la región existen unos 10 organismos subregionales de integración. Está la Comunidad Andina, está el Mercosur, está el ODCA, está el ALBA, la Asociación de Estados del Caribe, está el SICA, en fin, son 10 organismos. Dentro del concepto, que además ustedes, los delegados de la CELAC, conocen perfectamente de las buenas prácticas, en lugar de inventarnos el agua tibia y ver que cada uno saque la idea más original sobre todos los temas, sobre algunos temas como los que planteaba aquí Beatriz, que son temas estratégicos, podríamos buscar a través de una matriz de convergencia en qué temas nos podemos sumar. No se necesitan 10 consejos de educación, de ministros de educación distintos, porque todos somos los mismos. Podemos hacer un solo consejo latinoamericano de educación, o de salud, o de transporte, o de infraestructura, y trabajar conjuntamente en sumar esos esfuerzos sin desaparecer esos organismos regionales que de alguna manera cumplen un papel a través de áreas de especialización. Yo rescataría de la Comunidad Andina todos los mecanismos institucionales que tiene de solución de controversias. Nos hace falta un mecanismo de solución de controversias regionales, no tener que ir a París o ir a Washington para para solucionar nuestras diferencias como estados y con empresas. Yo rescataría del caso de Mercosur temas que son muy sencillos pero muy sensibles. ¿Cuántos de ustedes saben que con la sola documento de identidad como suramericanos pueden viajar por toda la región como si fuera un pasaporte? O la visa de trabajo en Mercosur, que ya se amplió a toda la región suramericana, que permite a cualquier nacional suramericano trabajar hasta 3 años sin tener ninguna exigencia adicional.
o los esfuerzos que hizo Mercosur en materia de derechos humanos. El hecho de que ahora esté pasando por un mal momento, como estamos pasando todos los que tenemos algo que no ver con Brasil, no quiere decir que no se pueda resucitar estos temas. Y de la misma manera se podría rescatar del ODCA su propuesta en materia de biodiversidad amazónica, cómo no reconocer en el ALBA el esfuerzo que hizo en Petrosur para financiar el desarrollo energético del Caribe, o cómo no encontrar en el Caribe el modelo de servicios que se puede implementar en el Caribe basado en comunicaciones, financiación, turismo, o en el SICA, el Sistema Interamericano de Integración, todos los avances en materia de infraestructura. Es decir, cada mecanismo tendría la posibilidad de especializarse en unas áreas de las cuales podríamos aprender todos. Y a través de este proceso de convergencia que pudiéramos ir identificando, llegar a una CELAC con contenidos, porque la CELAC debe funcionar, por supuesto, como funciona la Unión Europea, con unas agendas sectoriales que identifiquen políticas públicas que a su turno sean el resultado de unos acuerdos que se realicen entre los responsables de esas políticas públicas en las distintas zonas. Y la segunda posibilidad de ir avanzando hacia la CELAC, una CELAC de contenido, una nueva CELAC, llamémosla así, sería la reactivación de UNASUR. UNASUR fue o ha sido el experimento de integración más complejo y más desarrollado de los que hemos tenido en los últimos años. Tuve el honor de ser secretario general de UNASUR y UNASUR se movía en un campo político y se movía en un campo sectorial, o se mueve. Y digo se mueve porque, como aquí lo sabe, hasta aquí está nuestro amigo Valdés del Senado de Argentina, lo sabe también el canciller. Para mí, en este momento, en UNASUR hay por lo menos ya 6 países. Está Guyana, está Surinam, está Venezuela, está Bolivia, está Perú y está Argentina, porque el artículo 24 de la Constitución de Argentina dice que para que una denuncia de un tratado pueda ser válida, necesita ser aprobada en las 2 cámaras, es decir, en el Senado y en la Cámara de Diputados, y la denuncia que se hizo del Tratado de UNASUR por Argentina, el gobierno de la época, no fue sometida a estos 2 debates. Luego, para mí, en este momento, Argentina forma parte de UNASUR, y no solamente forma parte de UNASUR, sino que aquí afuera está el busto de Néstor Kirchner, que era el que organizaba que fue el primer secretario de UNASUR y que fue el que adornaba y le daba el nombre al edificio de UNASUR en Quito, en la mitad del mundo, que fue donde realmente se hizo el relanzamiento de UNASUR. De tal manera que el tema de la reactivación de UNASUR no va en contravía al fortalecimiento de la CELAC. Al contrario, se van a terminar encontrando. Y estamos ya en la Casa de la Patria Grande, aquí en Buenos Aires, están llegando todos los archivos históricos y digitales también por gestión de la Cancillería Argentina, que son la historia patrimonial de UNASUR, que va a servir muchísimo para desarrollar iniciativas, Beatriz, muy importantes, como por ejemplo el Banco de Precios de Medicamentos, que le hubiera permitido, si estuviera vigente, el Instituto de Salud de UNASUR, haber pasado con mejores posibilidades de éxito toda la pandemia, dada la experiencia que tenía ese instituto en pandemias como el chikungunya, en pandemias como el ébola y en la consolidación de compras de medicamentos que hubieran podido ser materia de vacunas. No nos engañemos, sobre esto digamos la verdad. El comportamiento de algunos países industrializados productores de vacunas fue un comportamiento de un proteccionismo inaceptable. Países que acumularon vacunas por 3 o 4 veces las que necesitaban para sus propios nacionales, que no nos vendían las materias primas para producirlas nosotros. Quizás aquí hay que destacar
el papel que jugaron las vacunas de Rusia y las vacunas de China, que de una manera generosa nos permitieron vacunarnos en la primera etapa. De tal manera que son esos temas, esos pequeños temas los que van conformando el edificio de la integración. Y en ese sentido, la posibilidad de que UNASUR de alguna forma se amplíe hasta encontrarse con la CELAC, me parece que nos daría un camino certero conjuntamente con la matriz de convergencia. De tal manera que yo lo que propongo es que haya una declaración de los mandatarios reiterando su compromiso con la integración, porque esto requiere una voluntad política. Y UNASUR tenía un campo de acción política que se podía resumir en 3 objetivos fundamentales que comparte y que vive muy bien Pepe Mujica. El primero era convertirnos o reiterar nuestra condición de ser una zona de paz en el mundo. En un mundo lleno de conflictos étnicos, de guerras propios de la Guerra Fría, de conflictos religiosos, esto aparece como un oasis que fue de alguna manera reiterado en el Tratado de Galápagos y posteriormente en México. El segundo, garantizar la continuidad de la democracia. En estos países del sur sí que se vio la necesidad de asegurar una continuidad democrática, no solamente a través de más elecciones, sino a través de darle legitimidad a la democracia a través de la inversión social. Hay países que tienen democracias políticas y dictaduras sociales, y hay países que tienen dictaduras políticas con democracia social, y eso hay que tenerlo en cuenta si queremos hacer una evaluación democrática. Y finalmente el tema de la vigencia de los derechos humanos. En síntesis, yo creo que sí hay caminos, que podemos explorar esos caminos, que es absolutamente increíble que en este momento nosotros no tengamos la capacidad de actuar como un bloque para defendernos y que tenemos que ponernos de acuerdo en qué es el concepto de integración, y con esto ya voy redondeando. Todos estamos de acuerdo con la integración, pero aquí hay 2 ideas de lo que es la integración. La integración como acuerdos de libre comercio, que consiste en garantizar unas prioridades de propiedad intelectual, bajar aranceles, etcétera, que para nosotros como latinoamericanos es un poco como el negocio de que le proponía una gallina a un cerdo para vender huevos fritos con tocino. Nosotros seríamos el cerdo en esos tratados de libre comercio. ¿O vamos a un concepto de integración como construcción de región? Vamos a construir región con redes tecnológicas, con homologación de títulos profesionales, con posibilidades de desarrollar ferrocarriles que atraviesen desde Dos Santos hasta el Perú, la cuenca del río La Plata, la protección de la biodiversidad, la forma de contrarrestar los subsidios agrícolas que le están dando los países desarrollados a sus agricultores y que tienen por fuera los agricultores latinoamericanos. Son tantas las cosas que podemos hacer con la integración que no me voy a poner a enumerarlas porque nos gastaríamos días acá y volveríamos a tener que llamar a Kafka. Pero hay que dar el primer paso. El mundo, decía alguien, está dividido entre los que maldicen la oscuridad y los que buscan la luz. Nosotros los integracionistas tenemos que buscar la luz por tenue que sea, porque ahí está la razón de nuestra supervivencia. Y ese futuro que estaban buscando los estudiantes, los jóvenes latinoamericanos en el 2019 en Chile, en Argentina, en México, en Colombia, que estaban pidiendo que les hiciéramos efectiva la posibilidad de vivir ese futuro, nos lo adelantaron. Nos adelantaron el futuro. El cambio climático está aquí, el problema de la inteligencia artificial está aquí, el problema de la soberanía alimentaria está aquí. No tenemos tiempo que perder. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, le damos la palabra ahora a Pepe. No sé si querés con… ahí está, muy fácil. Muchas gracias, Pepe. En realidad me siento englobado en lo que han dicho los compañeros.
Pero permítanme por viejo sumar algún pedido. Esta es una batalla muy larga. Supera la vida de una generación. No hay ninguna integración a la vuelta de la esquina. Supone un cambio cultural, entre otras cosas, de los latinoamericanos. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Somos hijos de naciones feudales que salieron a colonizar y repartieron la tierra con criterio feudal. Unamuno, que nunca estuvo en América, señalaba que casi todas las capitales de América están en un puerto o muy cercano, porque nuestra independencia surgió en el mismo momento que se estaba organizando el mercado mundial y fue más importante comunicar el puerto con Europa que entre nosotros mismos. Miren el mapa de Europa continental y verán a Madrid, a París, a Berlín, a Moscú, en el medio de los países. Miren el mapa de América. Pero no es solo la geografía. Esta es una construcción de la dependencia económica, que después fue cultural y hasta ideológica. Un ilustre argentino dijo en una carta: derrame sangre de gaucho, que es lo único de humano que tiene. Hubo una intelectualidad muy fuerte de América Latina que pensaba en Europa. Hubo familias que el servicio tenía que hablar en inglés. Y quienes dominaban los puertos, que era el único ingreso que tenían los estados nacientes, y por lo tanto con esos recursos tenían para bancar un ejército, imponer su punto de vista, gobernaron. Esa es nuestra historia. Y el sueño de Bolívar, han pasado muchas décadas desde la Carta de Jamaica. Y muchos intelectuales, pensadores, soñadores, utopistas de toda la haya como yo, han hablado de la integración. Pero no hablan los pueblos en la calle. No hablan las masas, las columnas obreras y campesinas de trabajadores, porque no ligan, no pueden intelectualmente ligar el fenómeno de su interés con una política defensiva de integración. Y si no hay pueblo, atrás no hay fuerza política. Y con esto quiero señalar el primer problema. Por eso dije, es una batalla larga. Todos los partidos políticos de nuestra América tienen que discutir con sus bases y bajar y hablar con la gente. Porque si lo de Bolívar pudo haber sido un sueño, hoy, en esta circunstancia, cuando el mundo se organiza en gigantescas unidades, ¿qué hacemos? Los latinoamericanos pulverizados, ¿cómo nos defendemos? Así como estamos, no significamos nada en el concierto mundial. Entonces, no es un sueño, es la necesidad de defendernos. Esto no va contra la independencia, esto es por la independencia, porque el sostener una relativa independencia en este tiempo significa tener cierta fuerza para pesar en el mercado internacional. Si no, tendremos que ir a discutir los pleitos con las empresas multinacionales en algún despacho de Manhattan y pagar abogados de allá, y así sucesivamente. Pero además no tenemos que pedir, no tenemos que esperar más que de nosotros mismos. Nadie nos va a regalar el desarrollo ni la prosperidad. Es hora
que asumamos la realidad y nos demos cuenta que tenemos muchos recursos, pero tenemos una gigantesca deuda social. Y echándole las culpas a otros tampoco vamos a arreglar nada. Juntando fuerza y peleando y luchando y transformando el ahorro en inversión productiva en primer término. Y el primer ahorro es lo que se gana acá. Y no exportarlo para afuera, para que lo tiren por ahí. ¿Cómo explicamos un país como este, maravilloso, con una brutal deuda externa y tiene 10 veces capital afuera? No hemos sido capaces de rescatar eso. Por eso tenemos que integrarnos. Tenemos que dar seguridad económica y estabilidad para tener con qué atender las necesidades de las masas. Entonces, esta no es una causa de izquierda, de centro o de derecha. Es una causa de ser o no ser. Y esto hay que tenerlo claro, porque si nos atomizamos y no nos damos cuenta que tenemos que defender un interés común, lo único que vamos a hacer es pulverizarnos. Y si vamos a esperar que todos tengamos concordancia estratégica con el valor de la propiedad y etcétera, etcétera, nos vamos a integrar en el año del golero. Tenemos que aceptar la realidad y tenemos que luchar de integrarnos con lo que tenemos. Por lo tanto, tenemos que ser abiertos y flexibles. Y si la CELAC puede institucionalizarse, que tenga una puerta abierta para irse y para volver. Y si estás enojado, vete a descansar. Ya vendrá, que los gobiernos pasan y los pueblos quedan. Y saquémonos el síndrome del acuerdo absoluto, porque si no, no se puede hacer nada. Es la manera de organizar el veto. Hay que construir institucionalidad, por supuesto. Pero recordemos que los gobiernos son de corto plazo. Y por más que sueñen y tengan buenas intenciones, están absorbidos por la realidad inmediata que les chupa toda la energía. Y están preocupados por quién gana las elecciones, en la próxima elección. Tienen mucha tarea de corto plazo. Y entonces lo estratégico de largo plazo va quedando por el camino. Por eso hay que crear, por un lado, institucionalidad, pero adentro de los gobiernos, que son los que cortan el bacalao, tiene que haber algo definido, dedicado de la noche a la mañana a la integración, que esté machacando y rompiendo. Y tiene que haber una secretaría en los principales centrales sindicales. Y tiene que haber en otro lugar, en las universidades públicas. Porque si no apostamos a ganar la cabeza del estudiantado terciario que va a engendrar los futuros gobernantes en esta larga marcha, si no logramos que el talento se ponga en sintonía, tampoco nos vamos a sostener la integración. Por lo tanto, la agitación y la participación política, la discusión de las universidades es clave, no solo por el hoy, sino por el pasado mañana. Vuelvo a repetir, esto no es de un año para el otro, estos son 25, 30 años de batalla. Esto es una generación, 2 generaciones, si no, no será. Hay que construirla. Y ese construirlo significa, además de las medidas y de las agendas que plantearon acá, que tienen que ser subjetivas, hay que ganar pueblo, hay que incorporar pueblo, hay que convencer. ¿Por qué? Porque el mundo desarrollado, cuanto más atomizado nos tenga, más fácil nos puede dominar. Sencillamente, la mayor rentabilidad para los intereses centrales es que sigamos pulverizados y enfrentados unos con otros. Y entonces hagamos el papelón que estamos haciendo,
que viene una inversión directa extranjera y la disputamos entre nosotros a quién se baja más los pantalones para darle más riqueza a los que más tienen, y a veces tratamos peor a los que están acá que a los que vienen de afuera. Tenemos que salir de ese espectro de la pavota en la que estamos sumidos y tenemos que reaccionar. Y tenemos que darnos cuenta que necesitamos mucha inversión de afuera, pero útil. No inútil, que viene a explotar lo que ya sabemos hacer. Y para todas esas cosas tenemos que discutir. Y necesitamos cierta convergencia monetaria, etcétera. Un montón de cosas que no tienen sentido que en un encuentro de este tipo yo les digo. Pero lo que quiero transmitir es que esto es una batalla, en primer término, de carácter político, y es ser o no ser. Que no es de izquierda, que no es de derecha ni es de centro, es de ser o no ser, es de identidad. Y esto significa gran apertura, sobre todo en los que como yo tienen el casco metido. No es tiempo de tener el casco, porque si no este no te va a servir porque tiene mucho campo, o aquel tiene demasiado plata, o este es banquero, y ahí estamos fritos. Hay que meter para adentro todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Entonces, es decir, lo que estoy hablando, esto es una larga lucha de masas, en la que hay que buscar que los partidos que se enfrentan por esto y aquello converjan en un sentido común. Porque creo, con aquel historiador argentino fabuloso que a veces metió la pata, era humano, que hicimos muchos países, pero todavía está por hacerse la nación. Gracias. Gracias, Pepe. Bueno, muchísimas gracias a este primer panel. En momentos de descarte, en momentos de cultura del descarte, en momentos de alejar y aislar al que piensa distinto, aquí, en América Latina y el Caribe, aquí, desde la CELAC, proponemos discutir integración, de diferentes miradas, con diferentes propuestas. Muchísimas gracias a este primer panel y ahora seguimos.